continuamos aquí en este programa. Muchas gracias a usted que está con nosotros. Mire, nos acompaña el señor Mario Vélez, él es candidato por el distrito 13 con cabecera en esta ciudad de Atlisco. Él está contendiendo por el Partido del Trabajo. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Pues bienvenido. Pues me da mucho gusto saludarte como siempre. Pues soy candidato por la coalición Movimiento Progresista, que la integran los tres partidos, el PRD, el PT y el Partido Movimiento Ciudadano. Pues ya estamos a escasos 7 días de definir la elección. Yo creo que es interesante la propuesta. Nosotros hemos venido planteando una serie de puntos que nos parece que la ciudadanía lo debe de definir. Cuando el proyecto de Andrés nos plantea rebajar la gasolina, es tan sencillo, es evitar el negocio que tienen los empresarios y algunos funcionarios de pagar nada más y nada menos que 3 pesos por litro de gasolina de traslado de Texas a México, por litro. Si construimos 5 refinerías, que sí se puede, pues de inmediato obtendremos una rebaja sustancial a ese producto necesario que mes con mes nos viene acuchillando. ¿A usted sí le salen las cuentas? Perfectamente bien, porque si tú recuerdas, el actual que ostenta la presidencia de la República se comprometió a construir la refinería del corredor industrial Tula-Tepeji en el estado de Hidalgo y la licitó, se les expropió a los campesinos. Hubo un gran, por cierto, que nosotros asesoramos a varios grupos de campesinos para que se les pagaran sus tierras por la expropiación, y a estas alturas no se ha construido la refinería del corredor industrial de Tula. Eso quiere decir que pues sencillamente los compromisos del gobierno federal con Estados Unidos son tal, violentando la soberanía de este Estado, ¿no? Cuando nosotros planteamos de decidir sobre una serie de recursos económicos para los programas, ya sea para los adultos mayores, para las madres solteras, la mayor inversión en el campo, que Atlisco está devastado, la mayor inversión en la educación, pues planteamos con toda claridad que hay que reducir al 50% el sueldo de los altos funcionarios. Hay funcionarios que ganan 600,000 pesos, otros 400, los secretarios en 300, y precisamente los diputados. En lo particular me parece criminal que un diputado gane 150,000 pesos al mes cuando un trabajador de campo gana 100 pesos, cuando una trabajadora doméstica gana mucho menos. En la Sierra Norte de Puebla pues ganan 60 pesos los indígenas. Ganar 5,000 pesos diarios me parece criminal, ¿no? Criminal. Y luego gastarse 100,000 pesos en apoyo parlamentario, en hoteles, en restaurantes, en teléfonos, en secretaria, en asistente, en asesores, en viajes y no sé qué más. 100,000 pesos y costarle al pueblo 250,000 pesos tener cada uno de los diputados, multiplicado por 500 que tiene la Cámara, me parece un gasto excesivo y criminal, ¿no? Entonces nosotros estamos planteando, hay que reducir al 50% ese sueldo, pero además yo en lo particular, porque hay que dar el ejemplo, he decidido, me queda muy claro que la ciudadanía ha despertado, vamos a ganar la diputación en Atlisco sin soberbia, con humildad. Voy a destinar el 50% de mi sueldo para instalar 3 centros de desarrollo que me atiendan a los 31 municipios. Uno lo instalaré en Atlisco, estará un ingeniero agrónomo, un licenciado, una secretaria, un teléfono, una oficina en sí, para que atienda los asuntos inmediatos y cotidianos que se dan gratuitamente. El ingeniero tendrá que
enfocarse hacia el desarrollo agropecuario, elaboración de proyectos. El otro centro lo va a instalar en Izúcar de Matamoros, que me atenderá en los municipios aledaños a Izúcar. ¿Por qué en Izúcar? Porque nuestro distrito ahí tiene a Epatlán, San Felipe Xochiltepec, San Martín Totoltepec, Huatlán, Coatzingo, Zacapala, Teopantlán, Tepexco, Tlapanalá. Bueno, pues tiene que ser atendido, si no podrían venir hasta acá. El otro lo instalaremos en el municipio de Molcajá. ¿Por qué? Porque pues ahí estás otro número importante de municipios: Santa Catarina Tlaltempa, Santa María Chigmecatitlán, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, que anoche estuve hasta las 11 de la noche ahí, Huatlatlauca, Atoyatempan, Santa Clara, Huiziltepec. A esos tres, y estos tres van a ser costeados con el 50% de mi sueldo, porque hay que ser ejemplo. No podemos estar diciendo que es incorrecto el sueldo y llegar a la curul y gozar de la bonanza de los 3 años y privilegios. Me parece importante que los diputados se conviertan en verdaderos representantes del pueblo. Ese es el concepto. El diputado tiene que ser el más honesto, el más sabio, el que diga la verdad, y ir eliminando ese concepto que se tiene. Yo quiero decirle a los atlisquenses que no se van a arrepentir de ser su diputado. Oiga, ¿qué ha encontrado en el distrito? Porque no solamente es Atlisco, el distrito está conformado en estos momentos por 31 municipios que conforman gran parte de la Mixteca, y entonces pues allá hay pobreza, allá hay abandono en el campo, allá hay migración, hay otros temas que quizás en Atlisco no los vemos tan marcados. ¿Qué le dice Mario Vélez a la gente de Atlisco después de su recorrido y evaluación que ha hecho en estos días de campaña? Fíjate que yo he recorrido los 31 municipios, no hoy de candidato. Yo soy un dirigente social, con un prestigio, sin mancha alguna. A mí ningún gobernante me puede decir que he comido de sus manos. He vivido de mi trabajo, soy un profesor rural, que estudié en escuelas para pobres, orgullosamente. Mi primer año de secundaria la hice en el internado de Champusco cuando era de hombres. De ahí me fui para Zaragoza y de ahí yo terminé mi carrera de profesor de educación primaria en Tenería, Estado de México. Y he trabajado, he encontrado el olvido. Por ejemplo, en Santa Catarina Tlaltempa, una comunidad que habla en el mixteco. Me reuní con alrededor de 80 ancianitos mayores de 75 años. Lo que me piden es un desayunador para viejitos, fíjate, en el abandono. Pero Atlisco, fíjate, que concentra el 40% del electorado. Según la Coneval, tiene el 75% de pobreza. Porque Atlisco no es solamente... No solamente es el centro. Es el centro, ni las zonas residenciales, ni el Cristo, no. Atlisco es con sus 11 juntas colonias, auxiliares, sus colonias. Según la Coneval, tiene el 75% de pobreza. Y de ese 75, el 30% padece de pobreza alimentaria, o sea que diariamente las amas de casa tienen que corretearle para buscar el frijol, buscar el maíz, las tortillas para darle de comer a sus hijos. Ese es el tamaño. Pues si vas, por ejemplo, a San Pedro Benito Juárez, pues me parece criminal que los candidatos vayan a intercambiar el voto por despensas. Yo creo que no. Ahí tenemos que generar un programa de rescate. Me parece importantísimo. Fíjate que, por ejemplo, San Pedro Benito Juárez, me reuní con alrededor de 1.500 indígenas. Es criminal en la forma en que se sostiene. Cuando es una junta auxiliar de Atlisco, cuando está cerquita de El Popo, con un proyecto de rescate, solamente explotando esa hermosura que está ahí, atrayendo a turismo, esa riqueza natural que no lo tiene es único en el mundo y que además humea desde hace 5.000 años, ¿no? Sí. Y va a seguir humeando. Entonces, es atractivo. Con eso estaríamos rescatando de la pobreza, del abandono. Migración, carambas. Quiero decirte que Atlisco se sostiene por las remesas de procedencia extranjera. La mano de obra indocumentada
es lo que está al día. Vamos a San Jerónimo Coyula, vamos a San Pedro, vamos a cualquier pueblo o colonia y todos lloran la ausencia de su familia, que se tuvo que ir hacia los Estados Unidos, tuvo que huir en busca del pan y la tortilla, porque aquí no encontramos oportunidades. Yo, Adrián, no les llevo despensas, no les llevo regalos, no he robado, no he defraudado, no me he metido al narco para que pueda andar regando el dinero, pero sí quiero hacer historia como diputado federal. No se van a arrepentir. Es la oportunidad, ya que está usted aquí presente. Hay una inquietud en la ciudadanía, hacen llegar el reporte, la llamada. ¿Qué puede comentarnos de los terrenos que se invadieron en Tehuixpango? No, fíjate que ahí yo lamento que se hubiese haber perjudicado a gente que compró de buena fe. En 1937 hubo una resolución presidencial que les dotó de 132 hectáreas al ejido de Tehuixpango, antes Emiliano Zapata. Alguien equivocadamente, no puedo decir que de mala fe, escrituró los terrenos sobre el polígono ejidal. Hubo un juicio agrario, hubo una resolución, una sentencia, se ejecutó la sentencia y se les regresó los terrenos a los ejidatarios que jamás invadimos, nos fuimos por la vía jurídica, legal. Es más, no demandamos daños y perjuicios porque podríamos hacerlo desde el 37, hace 5 años que se dictó la última ejecución, podríamos haber demandado daños y perjuicios de tantos años, la persecución, el encarcelamiento, y no fue en contra de gente pobre. El juicio fue en contra de César Yunes Arellano, apellidos que no se me vienen a la mente porque ya son asunto juzgado, olvidado. No solamente ahí, llevé un juicio en contra del gobierno del estado de Morelos por la ampliación de ejido de 269 hectáreas del ejido de San Marcos Acteopan, que tenían como 50 años, que ya había un pueblo, iglesia y todo. Obligué a la Secretaría de Educación Pública a que pagara por haber construido una escuela sin permiso del ejido. Y Reforma Agraria tuvo que hacer el pago sustituto de las tierras que dio incorrectamente, violando la ley. Yo me conduzco dentro del marco de la ley. Lamento que algunos se me acercaron, no digo nombres por respeto, les dije es imposible, inclusive me solicitaban que fueran reconocidos como ejidatarios. No se podía porque había antes una resolución presidencial y un grupo de ejidos. Soy conocedor de la ley agraria y no la violentaría. Bien, Mario Vélez, ¿qué mensaje le deja a la gente que hoy tiene la oportunidad de escuchar su mensaje como candidato del movimiento progresista? Atlisco ha dejado de ser la región de florecimiento. Antes fue un productor de granos, los molinos se quedaron en la historia ahí solamente como una referencia. Fue un centro fabril importante. Las fábricas se quedaron solamente, ni museos son la disputa a veces de grupos de interés. Atlisco era un importante productor de flor, exportador de flor, inclusive hoy está devastado el campo. Yo creo que es la hora de iniciar, conste, yo no prometo, yo me comprometo. Hoy conocedor, tengo 2 especialidades, conozco perfectamente el Valle de Atlisco. Es necesario iniciar la recuperación del florecimiento de Atlisco. Ahí debemos de entrar los comerciantes, los pequeños empresarios, la gente que quiera invertir. Hay que darle certidumbre dentro del marco de la ley. Yo tengo un proyecto ambicioso. Yo quisiera que Atlisco, Huaquechula, Atzicihuacán y Tochimilco, junto con las faldas del volcán del Popo, se incorporaran a un proyecto ecoturístico integral, que pudiésemos
abrir las carreteras, por ejemplo, de doble carril, ya que las rutas de Son muy evacuación estrechas. son las rutas de la muerte, les digo yo, conozco esto. Instalar unas cabañas en Santa Cruz, Cuauhtomatitla, en Tepanapa, y ahí un observador de la flora y fauna, observar la hermosura del Popo, los conventos, todo eso, integrar la producción de fruta, la producción de amaranto por la vía natural. Debemos de eliminar los agroquímicos, que son los que nos evitan la venta del amaranto en Europa, Singapur, en Canadá y Estados Unidos. Se producen alrededor de 3.000 toneladas de amaranto que tenemos dificultades de vender. O sea, hay capacidad. Y te quiero decir que ese proyecto, que integraría turísticamente inclusive en su producción y podría ser el rescate de esa región, se lograría con menos de lo que se gastó el gobierno del Estado en los festejos del 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo. Cerca de 3.000 millones de pesos. Me parece irracional esa forma de gastar. Y con eso estaríamos iniciando la recuperación e incorporar a Atlixco inclusive a la producción y al desarrollo, y podían entrar ahí las diferentes secretarías. Zagarpa, podría entrar la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, con poco. Sabemos cómo hacerlo, si nos dan la oportunidad, y los comerciantes, los empresarios estarán dentro del proyecto, porque también se verían beneficiados. Yo les quiero decir que no se van a arrepentir que sea yo su diputado. Mario Vélez, muy bien. Mario Vélez, candidato por el Distrito 13, por este movimiento progresista, integrado por Nueva Alianza, Partido del Trabajo y el PRD. No, Nueva Alianza, no soy respetuoso. El PT, Convergencia. el Partido Movimiento Ciudadano y PRD. Me equivoqué. Mañana a las 4 de la tarde es el cierre de campaña. Pensamos concentrar unos 4.000 gentes. Hay grupos, tengo 3. Es más, le estoy diciendo que no. Tengo 3 grupos y una banda que se ofrecen gratuitamente para realizar estar en el evento. Muy bien, entonces este movimiento progresista está conformado por el Partido del Trabajo, el PRD y el Partido Convergencia. O Movimiento Ciudadano. O Movimiento Ciudadano. Gracias, estamos candidato. Para servirle y muchas gracias. Muy amable, muy buenos días. Nosotros continuamos, hacemos una pausa, regresamos con usted.